En nombre de la Alianza por una Vida Digna y el medio digital Surcos, les damos una cordial bienvenida al foro de esta tarde y esta noche. A lo largo de varias décadas de predominio de la agenda neoliberal en Costa Rica, hemos presenciado un creciente debilitamiento del tejido social costarricense y de los pactos sociales históricos que se han construido en nuestro país, con importantes impactos en aspectos esenciales de la vida colectiva como la salud, la educación, el agro, la seguridad y los entornos culturales. Estas tendencias se han agudizado con el actual gobierno, con políticas agresivas de debilitamiento de la institucionalidad, incluyendo ataques a instituciones claves de nuestro Estado social de derecho y con fomento a la polarización, la intolerancia y los discursos de odio. Ello ha generado un escenario político y cultural complejo y volátil. En este contexto, existen sectores que desde la base social de nuestro país, en comunidades, instituciones y ámbitos diversos, se organizan para promover los derechos de la población, la protección del ambiente y el fomento de prácticas culturales basadas en el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones. Estos movimientos de base social constituyen un oxígeno democrático fundamental y preocupa que con frecuencia estos esfuerzos colectivos y las personas que los dirigen están siendo objeto de persecución y ataques de diverso tipo por sectores política y económicamente poderosos. Al calor de las próximas elecciones nacionales, en la Alianza por una Vida Digna y Surcos, hemos considerado importante abrir un espacio para dar voz a personas que representan y apoyan estas iniciativas de base social, para que expongan su perspectiva del escenario electoral y reflexionen sobre las luchas y retos en el futuro de lo que resulte de este proceso electoral. Este foro lo hemos titulado Los movimientos sociales y las elecciones nacionales. Participan en el foro de hoy Mariana Porras, quien ha sido parte del movimiento ecologista de Costa Rica por más de 15 años, apoyando organizaciones como Coecoseiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad y FECON. También participa Abelardo Morales, quien es profesor jubilado de la Universidad Nacional, miembro del Consejo Académico de Flaxo, Costa Rica, y una persona que ha apoyado de formas diversas a los movimientos sociales. Y Marcela Zamora, quien es integrante de la Junta de Salud del Carmen de Montes de Oca y es una persona comprometida con la defensa de la salud pública. Agradecemos a Mariana, Abelardo y Marcela el haber aceptado nuestra invitación para compartir sus visiones sobre este tema. Asimismo, agradecemos a Hazel Garro por su apoyo en la logística de este foro. Damos una cordial bienvenida a las personas que siguen esta transmisión a través del Facebook Live de Surcos. La dinámica del foro será la siguiente. Inicialmente, las panelistas y el panelista harán sus exposiciones y posteriormente pasaremos a una etapa de preguntas y comentarios de parte de las personas que siguen la transmisión. Les solicitamos atentamente compartir sus preguntas y sus comentarios en el chat del Facebook Live de Surcos. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Mariana Porras para que haga su exposición. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, José María, y también un saludo a los y las compañeras que nos acompañan en el foro, a Marcela y a Belardo, y a todos y todas las que nos siguen por las redes sociales, acá desde un Cartago bastante frío, pero bueno, muy contenta de verdad de poder compartir con ustedes esta noche. Sí, efectivamente, para hablar un poco de los retos que estamos viviendo actualmente y también de esas perspectivas para las elecciones actuales, ¿verdad? Y para un futuro gobierno. Primero quería empezar hablando un poco de lo que estamos viviendo en el momento actual, ¿verdad? En Costa Rica, que efectivamente, como ya en la introducción que hacía José María, nos hablaba de este momento delicado que estamos viviendo a nivel nacional, los movimientos sociales, porque se ha dado efectivamente un recrudecimiento o un aumento de tendencias autoritarias de parte de las instituciones del Estado, ¿verdad? Principalmente de Casa Presidencial, que ha afectado em, la participación de los movimientos sociales en la construcción, digamos, de la política pública a nivel nacional durante los 4 años pasados.
También se ha visto un desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública, ¿verdad? Particularmente de la parte ambiental, se ha visto una disminución considerable de financiamiento de diferentes estructuras. Podemos hablar, por ejemplo, del SINAC, del MINAE, etcétera, que al final de cuentas son instituciones importantes para el monitoreo y el seguimiento de política pública. Em, y también, lastimosamente, un escenario donde se ha visto corrupción y el no acatamiento también de las leyes ambientales. Que como les digo, eso afecta principalmente a los territorios, ¿verdad? A los territorios rurales, a los territorios de comunidades campesinas, indígenas, en la defensa de estos bienes comunes. Esta combinación de esos factores, como decía, de este desmantelamiento de la institucionalidad pública, de la falta de financiamiento, del recorte también de espacios de participación, esa combinación de factores ha impactado directamente las luchas por la justicia ambiental, por la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes. Y como decía, eso es una ha sido un escenario particular, digamos, estos 4 años, y no solo en Costa Rica, sino incluso en la región latinoamericana se ha venido dando este avance, ¿verdad?, de este autoritarismo en diferentes gobiernos, y como les digo, que afecta principalmente también que se cumplan los derechos de las personas, los derechos por una vida digna, por el acceso a garantías sociales básicas, pero también por un ambiente sano y, como les decía, también por poder participar en la construcción de esa política pública, de la incidencia en políticas públicas a nivel ambiental que son sumamente importantes. También se ha dado un aumento en discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, contra la prensa y, por supuesto, contra organizaciones sociales, mujeres, comunidades y un uso creciente de narrativas de criminalización. Yo creo que esto es algo que hemos, bueno, vivido siempre los movimientos ambientales por mucho tiempo, en donde se nos ha dicho que somos organizaciones que estamos en contra del desarrollo, ¿verdad? Que no permitimos que se puedan desarrollar actividades para el bien común en los territorios, para que puedan desarrollarse económicamente de mejor manera, etcétera. Esto realmente no es nuevo, lastimosamente, pero en estos últimos años esta narrativa se ha recrudecido, em, y se basa también en falsos testimonios, etcétera, y eso lo que permite es que, como digo, en las comunidades se dé un avance de esta criminalización, incluso hasta judicialización de los defensores y defensores ambientales, que lastimosamente por ese mismo discurso de odio puede generar también incluso agresiones a personas dentro de los territorios que están defendiendo los bienes comunes. Y eso ha sido algo que nos preocupa también bastante. Incluso podemos mencionar acuerdos internacionales en que este gobierno no ha aprobado, como por ejemplo el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que este acuerdo tiene un importante eje, un importante objetivo que tiene que ver con la defensa de los defensores ambientales o los defensores territoriales, también como le llamamos nosotros y nosotras. Y este acuerdo no fue aprobado por esta administración y eso, como les digo, nos daba una luz de cuál iban a ser los intereses, digamos, de esta administración y por supuesto que los y las defensores ambientales no era un tema importante. El ambiente en general no fue un tema importante para esa administración. Se ha dado una profundización de este modelo económico extractivista. Em, Hemos visto también como noticias donde nos dicen que Costa Rica es uno de los países que más utiliza agroquímicos para la producción agrícola, un aumento, digamos, de esta visión de Estado de un modelo, por ejemplo, en temas de producción agrícola basado en monocultivos, de una producción para la exportación y no para la soberanía alimentaria.
y este modelo que, como digo, que se basa en un alto consumo de agroquímicos, en un alto uso de la tierra que contamina aguas, aire, etcétera, y que ha venido siendo denunciado por diferentes organizaciones ambientales y que el gobierno actual no ha tomado atención, digamos, a estas denuncias. Y así podríamos hablar, por ejemplo, también del avance de un modelo en las costas, de un modelo de desarrollo en infraestructura acelerado y agresivo, también sin importar, por ejemplo, tomar en cuenta eh, las, las áreas protegidas, los bosques, incluso sin tomar en cuenta hasta la legislación ambiental que protege humedales, que protege bosques, etcétera. Y bueno, hay casos sonados importantes como el tema de Gandoca Manzanillo, ¿verdad? Que fue uno de los temas que más se conoce, pero también hay otras áreas, como por ejemplo en el área del Pacífico Central, como digo, donde se ha visto ese desarrollo inmobiliario acelerado sin importar si se tiene que hacer, cortar bosques o invadir humedales, etcétera, zonas de ríos y demás. Entonces, este ha sido como también la tendencia, ¿verdad?, de esta administración y que ha sido realmente preocupante porque ha habido un retroceso en estas cuestiones de que ya habíamos avanzado. Em, y también otro eje que nos preocupa bastante fue el debilitamiento de la participación social en asuntos ambientales. Incluso hubo algunas legislaciones, algunos proyectos de ley, como por ejemplo lo que tenía que ver con modernizar, supuestamente, bueno, sí le ponían como que hacer cambios en el MINAE, ¿verdad? En donde, por ejemplo, hay comisiones, en donde hay participación de diferentes, movimientos sociales, como por ejemplo, un ejemplo muy particular en la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad, CONAGEBIO, que responde a la Ley de Biodiversidad, en donde FECON tiene ahí una participación, un espacio, ¿verdad? En que compartimos con otras organizaciones como las universidades, como el MINAE, como el SINAC, el AIA, etcétera, ¿verdad? Que son estructuras que tienen esa riqueza, digamos, de participación de diferentes sectores para poder discutir política pública, de cómo se está llevando a cabo la legislación ambiental. Y este proyecto que no ha sido aprobado por dicha, pero nos sacaba al sector ambiental dentro de esta comisión, ¿verdad? Entonces, era como esa intención de tener diferentes proyectos de ley supuestamente para modernizar el Estado, pero más bien en esos proyectos muchas veces se eliminaba esa participación social en asuntos ambientales, que siempre es sumamente importante. Pero podríamos hablar de otros espacios en donde se discute política pública importante, como por ejemplo el año pasado se realizó la Convención de Cambio Climático en Belén, en Brasil, en donde Costa Rica lleva una posición de cuáles van a ser las diferentes políticas que se van a realizar en cambio climático y otras, pero no hay espacios previos en donde se le consulte a las diferentes comunidades o los sectores donde están sufriendo los principales impactos ambientales, cuál puede ser esa posición de gobierno a llevar en esos espacios tan importantes, ¿verdad? Como esta Convención de Cambio Climático, esos espacios de participación son nulos, entonces nunca sabemos cuáles van a ser las posiciones que va a llevar el país ante esos espacios, ¿verdad? Tan importantes, donde se determina cuáles van a ser esas acciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, para combatir las crisis que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Porque actualmente estamos viviendo una crisis climática, estamos viviendo una crisis de biodiversidad, etcétera. Entonces, en esos espacios tan importantes donde el gobierno tiene algo que decir, no hay una consulta amplia, ¿verdad?, de las diferentes organizaciones o las comunidades para construir una posición país entre esos espacios. Pero como digo, eso es un ejemplo porque podríamos hablar de muchos más. Y eso es algo que siempre hemos estado también exigiendo desde las organizaciones sociales, esos espacios de participación reales y vinculantes. También, no unos espacios donde nada más vamos y decimos lo que nos preocupa, pero a la hora de llegada eso no se traduce en política pública o, como le digo, en una posición del Estado sobre ciertos temas, sino que nada más son espacios en donde
vacíos, básicamente, porque se toman como un espacio de participación, pero al final no se traducen en algo real, ¿verdad? En la práctica. Em, entonces, como le decía, eso ha sido también una práctica de esta administración y nos parece importante poder revertir eso en un próximo gobierno, no solo a nivel, digamos, de presidencial, sino también incluso de la Asamblea Legislativa, donde se exijan ese tipo de espacios de participación reales que para nosotros son sumamente importantes porque realmente en las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, nosotros como organizaciones sociales tenemos mucho que decir y también mucho que proponer y ya estamos haciendo cosas en la práctica que podrían eh, realmente hacer que la situación que estamos teniendo actualmente como país se revierta en términos ambientales. Porque también se tiene como una imagen, o los gobiernos han vendido como esa imagen de país verde, ¿verdad? De que país, de que aquí todo lo hacemos bien, de que estamos bien, pero muchas veces también esa imagen es utilizada para captar fondos a nivel internacional, eh, pero al nivel interno en la práctica estamos viviendo muchas luchas para defender los bienes comunes, ¿verdad? En los diferentes territorios, ya sea la biodiversidad, ya sea el agua, etcétera. Entonces, lastimosamente, cada vez más estamos haciendo estas luchas, ¿verdad? A nivel territorial, eh, que también pues, son muy complejas porque es esa extracción exhaustiva de los bienes comunes, pero también de criminalización de las organizaciones y de las comunidades que están luchando porque no se dé, ¿verdad?, esta destrucción de los bienes comunes que se da en la naturaleza. Eh, y lamentablemente también, como les decía, hay un auge de falsas soluciones que le llamamos nosotros a diferentes temas. Por ejemplo, en crisis climática se habla de que entonces vamos a entrar a mercados de carbono, se habla, por ejemplo, de agricultura climáticamente inteligente. En términos de energía se habla, por ejemplo, de fomentar el hidrógeno verde. Ese tipo de propuestas que, como les digo, nosotros le llamamos falsas soluciones porque no realmente solucionan la crisis que estamos viviendo actualmente y no lo decimos basados nada más como en discurso, sino que esas son prácticas que se han venido implementando a nivel mundial, pero también a nivel nacional por diferentes tiempos, diferentes años, por mucho tiempo, y no dan una respuesta a la crisis que estamos viviendo actualmente. Como les hablaba, por ejemplo, de esta Convención de Cambio Climático que se desarrolló el año pasado en Belén de Brasil, pero que lleva más de 30 años desarrollándose, donde supuestamente se implementan lo que deberíamos hacer para revertir esa crisis climática y a pesar de que son 30 años de reuniones, cada vez escuchamos que estamos viviendo tormentas más fuertes, que la temperatura está aumentando, que el clima está cambiando, que las emisiones de gases de efecto invernadero suben, etcétera. Y es básicamente también por este tipo de soluciones, entre comillas, que se implementan, pero que realmente no cambian nada en el fondo. Y para nosotros, más bien son las comunidades con la conservación de las semillas, con proyectos en donde se combinan cultivos agrícolas con árboles, con cultivos forestales, en donde, por ejemplo, también se habla de manejo comunitario de bosques, se habla de la defensa del agua, de la gestión comunitaria del agua, etcétera. Eh, ese tipo de prácticas más bien no son apoyadas en la política pública nacional. No se ven traducidas, digamos, en apoyo ni para poder diversificar o poder que en todo el territorio se puedan permitir ese tipo de prácticas que sí permiten, digamos, el desarrollo que permiten que se realice contaminación de las aguas, que las comunidades puedan también tener sus alimentos sanos, que puedan tener salud también a la hora de desarrollar esas prácticas. Más bien es todo lo contrario y cada vez vemos como es un sector agrícola más pequeño, diversificado, que se ve criminalizado y básicamente se quiere desaparecer. Lo vimos también con políticas como por ejemplo la ruta del arroz y demás, donde todo ese sector campesino se está viendo desaparecido, ¿verdad? Entonces,
Es esta preocupación, como les decía, de estas falsas soluciones y que lastimosamente hemos visto que dependiendo, ¿verdad?, de la situación que se dé en estas elecciones, estas prácticas pueden continuar en el tiempo y no que se apoyen a las comunidades. Y esta coyuntura actual, ¿verdad?, nacional, como les decía, de debilitamiento en la institucionalidad pública, del recorte de espacios de participación, de esta criminalización de los defensores y defensoras ambientales, afecta de manera diferenciada a mujeres, a juventudes, a pueblos originarios y a comunidades empobrecidas que sostienen la economía del cuidado, de la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Pero a nivel de movimiento ambiental, no solo estamos viendo por decirlo de alguna manera, nuestro sector, ¿verdad? Ese sector ambiental, sino que también estamos denunciando este retroceso en otros sectores, como por ejemplo en derechos sexuales y reproductivos. Se ha dado un aumento en feminicidios, ¿verdad? De la criminalización de la protesta en todos sus ámbitos, de las personas que luchan por la seguridad social, por la educación, etcétera. Eh, y que esto realmente, esta situación de criminalización agrava la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo. Me imagino que también los y las compañeras que van a hablar luego de mi exposición van a también a profundizar en esto, pero como organizaciones ambientales también vemos que esta lucha ambiental no es solo en nuestro sector, sino que también es por una justicia social y por una justicia de género y demás. Y sin esos sectores y sin estos, eh, si se ve un retroceso también en estos ámbitos, en esos derechos, también lo vemos un retroceso para nosotros en el ámbito ambiental. Lastimosamente también hay una preocupación. Bueno, estaba viendo unos datos de una encuesta que realizó el CIEP de la UCR, eh, junto con la escuela también eh, de Economía de la Universidad de Costa Rica, en donde hablaban de cuáles eran las prioridades temáticas del país o esas prioridades que influyen en que las personas ejerzan su voto. Y lastimosamente, por ejemplo, la prioridad ambiental estaba de última. Solo un 0,9% de las personas tenían una preocupación o tomaban en cuenta a la hora de votar los temas ambientales y de protección de recursos naturales. Y realmente esto es preocupante porque realmente tal vez se ve como el sector ambiental como si fuera algo alejado, digamos, o que no influyera en otras situaciones de la economía nacional, como les decía, por ejemplo, la biodiversidad agrícola, el tema de la producción de los alimentos, cómo se ve también cómo repercute en temas como la salud, en otros ámbitos de la del quehacer, ¿verdad? De nuestra calidad de vida. Y yo creo que eso es algo que quería decir también, hacer acá como hincapié, de que reflexionemos también a la hora de hacer ese voto en todas esas políticas que presentan los y las personas que están ahorita en las candidaturas en temas ambientales, porque le digo, como este tema ambiental no está alejado de nuestra calidad de vida, ¿verdad? En muchos ámbitos. Y tal vez porque ya se me está venciendo el tiempo, pero para ir finalizando y hacer como esta reflexión también de que realmente en el país tenemos lo que tenemos a nivel ambiental actualmente ha sido por las y las comunidades y las organizaciones que han hecho una defensa de los bienes comunes a nivel de los territorios y para que se respete la legislación ambiental, para que se respete los convenios internacionales. Y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que seguir defendiendo y tener en cuenta, digamos, en este proceso electoral. Nosotros y nosotras vamos a seguir luchando, sea cual sea el resultado de estas elecciones, pero sí es importante para nosotros, pues, que se tomen en cuenta, como les decía, todas estas temáticas a la hora de ejercer nuestro voto. Em, Porque este fenómeno, esta coyuntura que estamos viviendo es un fenómeno sistémico que es importante fortalecer la articulación comunitaria, territorial, producir pensamiento crítico, defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial.
económica, social y de género. Em, entonces, invitarles e invitarlos a poder hacer esa reflexión para estos próximos periodos, ¿verdad? Que nos, que vienen. Que muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por su presentación. Le doy la palabra ahora a don Abelardo Morales. Adelante, Abelardo, y bienvenido. Pues muchas gracias también a la Alianza por una Vida Digna y a Surcos por la invitación a este foro. Yo me voy a quizás a salir un poquito del guión que tal vez se pensó eh, al que me iba a sujetar. No voy a hablar ni de los movimientos sociales ni desde los movimientos sociales, sino una reflexión del contexto de la coyuntura electoral actual, más desde una perspectiva no solamente coyuntural, sino más bien estructural. Y para eso entonces me voy a basar en un texto que he preparado para ir al grano, ¿no? Eh, y yo me planteo si estamos pasando en Costa Rica de un modelo de democracia institucionalizada a una autocracia centroamericana más, ¿no? Y esto lo baso en la siguiente reflexión. Más allá de la evidente fragmentación partidaria que vuelve casi indescifrable el actual proceso electoral en Costa Rica, en estas elecciones parecen estar en juego dos modelos de desarrollo sociopolítico. Por una parte, un sistema históricamente organizado en torno a reglas, mediaciones institucionales y equilibrios discretos, y por otra, un régimen de captura personalista del Estado. Semanas antes de los comicios, esta tensión entre tradición estructural y absolutismo personalista adquiere un matiz particular con la irrupción y ya sin disimulos de la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele en este escenario. No se trata de una referencia externa o de un detalle anecdótico, sino de la presencia de un modelo de poder que desafía los fundamentos mismos de la tradición política costarricense, así como la supuesta neutralidad electoral de ciertos actores externos. En un clima de desgaste institucional y de fatiga ciudadana frente a la política tradicional, han ido ganando terreno discursos que, en nombre de la eficiencia y de una opaca gestión del poder, menosprecian y relativizan el valor del entramado de reglas, mediaciones, contrapesos que durante décadas fueron presentados como virtudes de la democracia costarricense. No es claro si estamos frente a una ruptura abierta o ante un reacomodo gradual, velado como ha sido históricamente el ejercicio de poder en Costa Rica, pero en cualquier caso se trata de desplazamientos que no están exentos de riesgos, no solo para el sistema político, sino también para la población, para la disidencia y los movimientos sociales. Durante años, en los análisis comparativos, Costa Rica aparecía como una excepción en Centroamérica. Para amplios sectores de la región, este país encarnaba un modelo de pacifismo, estabilidad institucional, respeto a la voluntad popular y libertades públicas. La democracia costarricense, con todas sus deficiencias que las tuvo y las sigue teniendo, era el modelo a imitar y mejor que los regímenes autoritarios de la región. Más recientemente, sin embargo, gana fuerza la idea de su progresiva centroamericanización. La evidencia que alimenta esta lectura no se limita a la esfera política. Incluye también los procesos de acumulación de capital, la reconfiguración de las élites económicas con sus tensiones, contradicciones y arreglos, así como el crecimiento sostenido de la desigualdad, de la violencia y de la criminalidad. Sin reproducir mecánicamente las trayectorias de los países vecinos, estas dinámicas introducen tensiones nuevas en un sistema que estuvo relativamente acostumbrado a procesar el conflicto de manera institucionalizada. Ese mismo sistema, proveedor de libertades, bienestar y estabilidad, ha entrado en una fase de desgaste, no lo vamos a negar. En este debate no basta con observar las instituciones en abstracto, es necesario poner el foco en los actores y en las fuerzas sociales. Aquí no me detendré, como ya lo dije al inicio, en los movimientos sociales, sino más bien en el papel de las élites económicas y políticas. Al igual que en el resto de la región, en Costa Rica
los grupos de poder controlan los núcleos estratégicos de la acumulación de ganancias. Esto ocurre en tensión constante con la función reguladora del Estado, pero también frente al ascenso de culturas burocráticas y políticas que han ido normalizando la corrupción, el chantaje y la opacidad. Los vicios institucionales son más la consecuencia de la instrumentalización de las instituciones por las élites políticas y económicas que del aprovechamiento que de ellas hace la población pobre. Aunque los abismos sociales aún no alcanzan las dimensiones observadas en otros países centroamericanos, su tendencia al crecimiento y la manipulación mesiánica de los excluidos erosiona los consensos que durante décadas pusieron límites a la politización abierta de la riqueza y del poder. Más que ofrecer un análisis exhaustivo, me interesa plantear más bien algunas conjeturas sobre hasta qué punto el funcionamiento de las élites costarricenses difiere realmente del de sus pares regionales y sobre todo si esa diferencia constituye una posible inmunidad frente a derivas autoritarias presentes o futuras, o si apenas opera como una contención temporal de sus expresiones más visibles. Para ello, resulta útil observar, por ejemplo, el papel que desempeñan o que no desempeñan los clanes y las redes familiares en la estructura de poder. En Costa Rica, el poder, en proceso permanente de ensamblaje, se sostiene sobre un entramado de redes de control, disputas, negociaciones y subordinación articuladas o articulados con los procesos de acumulación transnacional y con alianzas externas. A diferencia, por ejemplo, de Honduras y El Salvador, donde la lógica de los clanes familiares beligerantes ocupa un lugar central en la vida política, de Guatemala, marcada por un cierre oligárquico más rígido, o de Nicaragua, organizada en torno a clanes dinásticos, en Costa Rica el poder no se ha expresado de manera predominante a través de linajes visibles ni de apellidos omnipresentes. Ello no implica la ausencia de redes familiares, que las ha habido y son reconocibles, ni de disputas intensas entre ellas por el poder, sino una modalidad menos dramatizada y más institucionalizada, mediada de su ejercicio institucionalmente. Esa diferencia ayuda a explicar la escasa visibilidad política de familias empresariales que sí son protagonistas en otros países de la región, incluidas algunas de origen extranjero, como las de ascendencia árabe, como la familia Bukele. Estos grupos están presentes en la economía y en el mercado costarricense, pero su inserción hasta ahora ha seguido un modelo distinto de reproducción del poder en el que la influencia no ha requerido necesariamente la captura directa de las instituciones ni la ocupación familiar del campo político. Tradicionalmente su peso se ha canalizado de manera pragmática a través de mediaciones regulatorias, técnicas e institucionales, más que mediante proyectos políticos propios o clanes partidarios. Pero como bien dice el dicho, uno nunca sabe, ¿verdad? Ese rasgo, entre muchos otros ámbitos, ha sido clave para la atracción de inversión extranjera directa. En Costa Rica, o Costa Rica más bien, se coloca como el principal receptor de inversión extranjera directa en Centroamérica, con alrededor del 36 al 40% del total regional. Ello se explica en buena medida por el sistema político, el sistema institucional, por la estabilidad jurídica y por la existencia de normas e instituciones a los que los capitales han estado dispuestos a someterse. El monto de la inversión extranjera directa que capta Costa Rica equivale, por ejemplo, al 86% de lo recibido conjuntamente por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 2024. El Salvador de Bukele, con las maras supuestamente encarceladas, se coloca en el último lugar de atracción de inversiones en la región. En el presente decenio recibió anualmente el equivalente de apenas el 15% de la inversión económica directa obtenida por Costa Rica.
a pesar de que los datos no están desagregados de la misma forma, la evidencia muestra que en cifras absolutas, año a año, esta inversión en Costa Rica es varias veces superior a la de El Salvador, reflejo de su situación estructural. Contrastes similares se observan en la evolución del Producto Interno Bruto. Mientras que ese indicador muestra cierto dinamismo en Costa Rica, en El Salvador este ha sido más moderado y volátil. La dependencia estructural de esa economía, de las remesas familiares, ha continuado siendo parte de los incentivos de la política económica de su gobierno. Por lo tanto, la eficiencia que se nos vende sobre el régimen salvadoreño no necesariamente es prometedora, ni siquiera para el empresariado costarricense, menos para el resto de la población. Aunque tampoco hay mucha precisión sobre los datos del capital invertido en Costa Rica proveniente de empresas centroamericanas, es evidente que capitales de la región utilizan al país como un espacio de resguardo frente a la inseguridad jurídica y política de otros contextos nacionales. Para empresas locales y extranjeras, incluidas las centroamericanas, el entramado institucional costarricense y el papel mediador del Estado constituyen un activo central. Un cambio sustantivo en las reglas del juego político y quebrar el orden para darle lugar a una jugada absolutista podría erosionar sin remedio esa ventaja comparativa y acabar con los negocios. Desde su formación histórica, Costa Rica desarrolló una estructura social menos concentrada que la de sus vecinos. La oligarquía terrateniente que ha existido, aunque influyente, fue menos cerrada y no estuvo completamente subordinada durante largos periodos a una aristocracia exportadora dominante. A ello se sumó, tras la Guerra Civil de 1948, la consolidación de un Estado social de derecho con reglas relativamente estables, burocracias profesionales y mecanismos de control institucional que limitaron, aunque nunca eliminaron, los intentos de captura personalizada del Estado. En ese contexto, el acceso a la riqueza y la influencia dependió menos del parentesco y más de la inserción en circuitos económicos formales, del manejo técnico de la política pública, de la capacidad de negociación dentro de marcos regulatorios complejos. Esto redujo los incentivos para que familias empresariales, tanto tradicionales como migrantes, construyeran clanes políticos con protagonismo partidario directo, o para que, como en otros contextos, las empresas tuvieran que someterse al chantaje político, el pago de derechos de piso o incluso el pago de peajes y rescates, como aparentemente ya está comenzando a pasar en Costa Rica. A diferencia de países centroamericanos donde el Estado ha funcionado históricamente como botín político entre grupos familiares, en Costa Rica el Estado ha operado más como mediador de conflictos, no tanto como trofeo. Ello no excluye la competencia por su control, pero las disputas han sido predominantemente reguladas y el veredicto de esas reglas en general aceptado. Las élites no compiten tanto por capturar gobiernos como por influir en normas, regulaciones, contratos, impuestos y políticas sectoriales independientemente de quién hubiera ganado las elecciones. El poder se ha ejercido desde las cámaras empresariales, desde mesas técnicas, litigios estratégicos y presión mediática, más que desde apellidos omnipresentes. Eso requirió no solamente la especialización técnica de los cuadros de las empresas, sino también de su profesionalización en torno a los métodos de negociación y litigio estratégico. Es precisamente en ese marco donde la aparición en la contienda electoral de un candidato y un partido con vínculos familiares directos con el núcleo de poder que hoy gobierna El Salvador, así como la cercanía del presidente Bukele con el actual gobierno y su teatralización, adquiere una relevancia que va más allá de lo anecdótico. No se trata de experimentos excéntricos, sino de la posible introducción de un estilo de ejercicio del poder que en otros contextos centroamericanos ha mostrado una clara deriva autoritaria y una relación instrumental con las instituciones estatales. Resta saber si se trata de una maniobra coyuntural
o de una apuesta estratégica orientada a modificar las condiciones bajo las cuales operan los procesos de acumulación, la competencia de capitales y las relaciones sociales en nuestro país. El fenómeno Bukele no puede leerse como una opción ideológica ni como una narrativa de supuesta eficiencia y orden securitario. Es, ante todo, la expresión de un modelo de concentración de poder en el que el liderazgo carismático, el control del aparato estatal y la subordinación de los contrapesos institucionales se articulan en torno a un nuevo núcleo político familiar. Su eventual proyección en Costa Rica no implica una reproducción automática de ese modelo, pero sí introduce una tensión simbólica significativa. La posibilidad de que un sistema acostumbrado al poder discreto comience a transitar y a no normalizar y naturalizar formas más personalizadas de autoridad. Intentos en esa dirección ya han sido ensayadas por el actual gobierno costarricense con réditos mediáticos evidentes, pero con limitada capacidad para franquear los muros institucionales. Por ejemplo, cuando el actual gobernante afirmaba tiempo atrás que Costa Rica era una especie de dictadura perfecta y atacaba las instituciones, la crítica apuntaba a cuestionar el papel de estas, de las leyes y de los mecanismos de control. Dinamitarlas no responde al establecimiento del buen gobierno, sino a una lógica de absolutismo y de secuestro personalista del poder. Costa Rica no es El Salvador, obviamente. Su historia, su cultura política y sus estructuras institucionales imponen límites reales a los intentos de asimilación. Sin embargo, esos límites no constituyen inmunidades absolutas. La fragmentación del sistema de partidos, el desgaste de la confianza en las élites tradicionales, la desigualdad creciente y la fatiga ciudadana frente a una política actual crean condiciones propicias para discursos que prometen orden, eficacia y ruptura con lo de siempre, aun cuando esas propuestas impliquen debilitar mecanismos que históricamente han contenido los abusos de poder. La persistente conflictividad política en buena parte de Centroamérica, el papel estructural de las élites económicas y de los clanes familiares, así como la imbricación entre corrupción, economías legales y violencia organizada, terminaron por frustrar los intentos de reconstrucción democrática posteriores a las dictaduras militares y a las guerras civiles. En países como Guatemala, Honduras o El Salvador, los grupos que sostuvieron regímenes autoritarios no solo sobreviven a las transiciones formales, sino que se reacomodaron en nuevas arquitecturas de poder. Familias que se instauraron en esas cúpulas, como los Bukeles, reprodujeron las viejas prácticas. Perdón, las reglas del autoritarismo, en lo esencial, no desaparecieron. El costo social de ese reordenamiento ha sido elevado. La pobreza estructural persiste, la violencia se ha cronificado y ambas han alimentado procesos de expulsión masiva de población que derivaron en una migración de supervivencia convertida desde hace años en crisis humanitaria regional. Este deterioro ha ido acompañado por la reaparición de prácticas que se creían superadas: persecución política, criminalización de líderes sociales, hostigamiento a periodistas y presiones sistemáticas sobre abogados y jueces independientes, incluso con penas de prisión. En varios crímenes contra defensores de derechos humanos, defensores ambientales y otros líderes sociales, se han documentado entramados financieros y empresariales que involucran a actores económicos de alto nivel. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres es emblemático. A casi una década del crimen, las investigaciones internacionales han revelado vínculos entre intereses empresariales, estructuras de seguridad y redes de poder local, mostrando hasta qué punto la violencia política sigue siendo funcional para determinados modelos de acumulación y control. El riesgo para Costa Rica, por lo tanto, no reside únicamente
en una victoria electoral inmediata de algún proyecto de este tipo, sino en su capacidad de erosionar gradualmente los consensos básicos sobre la naturaleza del Estado costarricense. Cuando la concentración del poder comienza a presentarse como solución técnica a la ineficiencia institucional, el tránsito del poder discreto, como en el caso de Costa Rica, al control personalista, deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad política concreta. En ese sentido, el escenario electoral actual no enfrenta solo opciones programáticas, a veces eh, muy diluidas, distintas, sino modelos de poder en tensión. La pregunta de fondo no es quién ganará las elecciones, sino qué forma de ejercicio del poder se estará legitimando. Y esa es una discusión que en Costa Rica, precisamente por nuestra historia y por nuestras fragilidades actuales, no podemos darnos el lujo de eludir. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelardo, por tu participación. Y ahora le doy la palabra a Marcela Zamora para que haga su exposición. Adelante, Marcela, y bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver cómo me va. Nada más que no estoy viendo aquí para iniciar la presentación. Perfecto, lo vemos muy bien. Adelante. Excelente. Buenas noches. Igual que las personas que me antecedieron, Abelardo y Mariana, quiero saludar al profesor Gutiérrez y a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Es un asunto interesante, ¿verdad? Esto de hablar sobre los retos de la salud pública en el contexto de las elecciones nacionales presidenciales, porque es un tema que está, como siempre, en la mente de todos y no todos sabemos y todos tenemos la misma idea de lo que es la salud pública, ¿verdad? Y decirlo también, verlo desde la mirada de los movimientos sociales, también es todo un tema, como lo vemos desde los movimientos sociales. En el caso mío, que he estado en la lucha y en la defensa de la salud pública y de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Es como una constante, ¿verdad? Estar siempre defendiendo sin importar si hay elecciones o no hay elecciones. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es la salud pública, verdad? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo vemos o concebimos a la salud versus la enfermedad? Eh, ¿Qué es el modelo de salud pública que existe en Costa Rica y que es el que ha estado durante los últimos casi, creo que son más de 8 décadas? ¿Y cómo se pretende de manera indirecta modificar este modelo? Porque no nos han dicho, vamos a cambiar este modelo, pero sí, durante décadas también han intentado modificar este modelo. Les voy a presentar, esta es una presentación, pero solo les voy a presentar una parte de la doctora Rosana García González, que fue directora general de salud del Ministerio de Salud Pública, que me gustó mucho porque es muy, ¿verdad? Resume muy bien la idea, ¿verdad? La salud pública, muchas veces he ido a muchísimos foros donde se ve como, no sé, como un seguro, ¿verdad? Como los seguros estadounidenses, y se habla de la sostenibilidad del seguro o se habla de la sostenibilidad de las pensiones, sin pensar en realidad que es una responsabilidad del Estado costarricense y que en Costa Rica el derecho a la salud, aunque no está expresamente, así literalmente en la Constitución Política de Costa Rica, sí existe. Cuando la gente pone un recurso de amparo en la sala constitucional, invoca el derecho a la salud. Sin embargo, no dice en la Constitución, si uno tiene la curiosidad, que a mí alguna vez me dio esa curiosidad, ir a buscar donde dice derecho a la salud y dice derecho a la salud, dos puntos, es esto. Eso no lo dice la Constitución, pero el derecho a la salud está inferido, ¿verdad? En un grupo de normas constitucionales, legales e internacionales. Y además, la Ley General de Salud indica que la salud de la población es un bien de interés tutelado por el Estado. El derecho a la salud incluye el derecho al acceso a los servicios de salud de calidad. Y este modelo de salud tiene un enfoque en derechos, no un enfoque en necesidades de la población. Entonces, es un enfoque tan visionario
que es lo que, por eso es que tenemos el modelo de salud que tenemos y la salud que tenemos. Se parte del principio de que ningún servicio de salud es gratuito y por lo tanto no existen beneficiarios. Toda la población tiene derecho a ser cubierto por los servicios de salud porque todos aportan según sus posibilidades. Y por esto existe un modelo conceptual y estratégico de la Rectoría de la Producción Social de Salud. ¿Por qué? Porque no se trata solo de atender a la enfermedad, es mucho, mucho más que eso. Yo nada más les voy a mostrar esto porque tengo poco tiempo, pero es como que entendamos que el estado de salud de una población tiene estas cuatro dimensiones, las agrupan en estas cuatro dimensiones que son las ambientales y lo que tienen ahí al lado, los residuos sólidos, cómo se tratan los residuos, la calidad del aire, eso son determinantes de la salud. Otra dimensión es los socioeconómicos y culturales, como el estilo de vida, el ingreso económico, el nivel educativo. La dimensión biológica, que incluye factores genéticos, procesos de envejecimiento y otros problemas biologicistas, y la dimensión de los servicios de salud y atención a las personas, que este es el que, precisamente este es el que todos tenemos en la mente cuando nos hablan de salud, que es la caja, ¿verdad? La caja es la que nos da los servicios de atención de salud. Sin embargo, el concepto de salud es mucho más amplio y es una responsabilidad del Estado costarricense. Ok, vamos, entonces volviendo aquí, si me funciona. Eh, como les estaba diciendo, la caja es una institución que no es una simple institución, fue que está desde 1941 al servicio del pueblo costarricense y está en nuestra constitución política. Algunos de estos conceptos están en el artículo 73, ¿verdad? Que tiene que proteger a los trabajadores, una contribución forzada tripartita, los fondos y reservas de los seguros sociales no pueden ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a su cometido. El artículo 177 de la Constitución Política universaliza los seguros sociales y indica claramente que si hay algún déficit, por eso en tiempos donde el presidente de la República, Rodrigo Chávez, hablaba de una crisis y que la caja estaba en quiebra, no estaba asumiendo que el Estado tenía que asumir en cualquier caso, si la caja quebraba, tendría que haberlo asumido porque es una responsabilidad del Estado costarricense. Un tema muy importante es el tema de la autonomía, ¿verdad? Que la administración y el gobierno, los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma que se llama la Caja, es una autonomía de gobierno, es una autonomía muy particular y que es importante tenerlo en mente por lo que voy a conversar después. Los problemas estructurales del sistema de salud costarricense básicamente son estos. Los hemos revisado muchas veces en juntas de salud, en las juntas de salud a nivel local, en los consejos regionales de juntas de salud, en el Consejo Nacional de Juntas de Salud. Eh, hay, hay como una claridad que hay unos problemas que son estructurales y pensamos que si estamos hablando de las elecciones nacionales, cualquier propuesta debería girar sobre estos temas que son el financiamiento de la caja, la infraestructura y el mantenimiento, la gestión y compra de medicamentos, listas de espera, atención primaria, que son los EVAIS. Que los EVAIS no son los edificios, sino los equipos de salud que atienden a la población. La salud mental, que ha estado muy fuerte, todo el tema de salud mental después de la pandemia, y determinantes, otros determinantes sociales, que son de estos que les hablé, que son parte de las dimensiones de la salud, en el que están entre eso la pobreza, la nutrición y la salud. Para nosotros, este es siempre lo que nosotros vamos a tener presente cuando me dijo el profesor Gutiérrez, bueno, los retos de la salud pública, uno siempre piensa en la privatización. ¿Por qué? Porque la privatización no es una receta, es producto de políticas económicas de ajuste estructural, se nos aplica una y otra vez durante años y no beneficia la salud, no mejora la salud. Yo, cuando yo estuve viviendo en México y cuando llegué después de la reforma del sector salud y me encuentro con que los EVAI los atiende la Universidad de Costa Rica y al poco tiempo se hace un contrato con EVA y SUNIVE y dimos una lucha para que los atendiera acá, como debería haber sido. Y vemos que precisamente la privatización no solo nos sale más barata, sino que no da mejores servicios. ¿Por qué? Porque realmente ese no es el interés. Esto solo les voy a mencionar, ¿verdad? Cómo es realmente una receta
y cómo existe desde hace muchas décadas toda una política, cómo el neoliberalismo en salud pública es una tendencia mundial que ha venido ejerciendo su papel, que está apoyada por organismos internacionales, que hay informes que ya hablan de esto a nivel internacional desde hace muchos años, ¿verdad? Se habla siempre de sacar al Estado los servicios públicos en general, pero en particular para la salud pública es una constante presión para dar entrada al sector privado. Estas son algunas imágenes de cómo durante décadas se ha resistido a la privatización de los servicios de salud en España, en México, en Colombia, aquí en Costa Rica. Siempre ha habido una resistencia, no solo de parte del personal de salud, sino de las personas de la población, porque estos servicios, esta modelo de dar los servicios de salud pública realmente no han podido funcionar. En Costa Rica en particular, Mario Bandas Brenes, el compañero que nos dejó a usted, creo que fue unos 5 años, él tenía esa transparencia que yo siempre me parece muy importante porque retrata exactamente lo que estaba pasando en Costa Rica. Él decía, siempre recordaba este libro, que es el Progreso por la Libertad de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, el expresidente de la República, que fue precisamente cuando se da la reforma al sector salud, donde él dice que la caja debe ser de atención mínima. De hecho, esta frase se le atribuye a Miguel Ángel Rodríguez, hay que deshacer la caja poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Se tiene que hacer que desde el punto de vista de la Organización de Centros de Salud conviene pensar en la privatización. Y lo vemos todo el tiempo en muchos lugares que insisten e insisten en la privatización. Eso es como un resumen de lo que fue la reforma del sector salud a partir de 1994. La gran reforma se dio entre el 98 y el 2000 con la ley de desconcentración y la creación de juntas de salud. Y se crea las juntas de salud como un ente fiscalizador porque se pretendía que sobre todo hospitales y también otros centros de salud, que en ese tiempo no eran los EBAI ni las áreas de salud, sino todavía estaban las clínicas, fueran fiscalizadas por ciudadanos porque era parte de un plan. Uy, perdón. Este es un ejemplo que también ponía Mario de Bandas, muy claro para que tengamos una idea de la cantidad de años que tiene esto sucediendo. Y es que salieron estos son recortes de noticias que en ese tiempo el presidente ejecutivo de la Caja era Eduardo Dorian. Él decía que la Caja estudia concesionar construcción de hospitales, que era la construcción y que también tuviera la administración de los hospitales. Esto ya en España se conoce como el modelo Alcira, que ya fracasó, ya fue revertido y todavía en estos tiempos, en pleno 2026, todavía nos siguen hablando de esas estrategias como exitosas cuando ya en otros países han fracasado. En el contexto electoral, no sé si han tenido oportunidad de ver los debates, pero en la mayoría de los debates, si no en todos, siempre el tema de salud, el eje de salud siempre está en los debates. Las respuestas siempre, porque es un debate, son cortas, no profundizan. Entonces yo comencé a revisar un poco más. Expomed es un evento que hace cada año la Cámara Costarricense de la Salud Privada. Lo hicieron en noviembre, invitaron a candidatos a la presidencia, hicieron como parte, digamos, del congreso que hacen, hicieron un intercambio con dos objetivos. Dice Máximo Mansi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud Privada, dijo que los dos objetivos eran dar a conocer nuestro decálogo y conocer sus posiciones en 3 temas de suma relevancia: listas de espera, sostenibilidad del sistema de salud y acceso a medicamentos. Y como podemos ver, estos son los 6 candidatos que se comprometieron con más alianzas público-privadas para resolver la lista de espera, que como vimos antes, es uno de los problemas estructurales. No es el problema, hay más problemas. Y si nos vamos más allá, pues también a más dimensiones de la salud, es solo una parte. Básicamente, este fue el decálogo que se comprometieron a, a apoyar, ¿verdad? El decálogo lo firmaron con el compromiso. Vienen cosas como, por ejemplo, posicionar a Costa Rica como destino mundial de la salud, que los que estamos en el tema de salud pública nos preguntamos cómo puede eso favorecer la salud de la población costarricense. Parece más bien que los aliados, o sea, los que están adscritos a la Cámara Costarricense de la Salud, podrían hacer
¿verdad? Más negocio con la salud, con gente que viniera de afuera, no parece ser una solución para la población costarricense. Quieren declarar como emergencia nacional la atención de las listas de espera, porque sabemos que en la misma crisis de los especialistas también hay intereses privados muy claros de hacer negocio con la salud pública, con el dinero de nuestra Caja Costarricense del Seguro Social. En contraste, podemos ver cómo ahora en este mes de enero, 6 candidaturas firmaron un compromiso con la Caja y la Salud Pública promovido desde la sociedad civil. La Caja Nuestra y otras organizaciones hacen un evento donde invitan a todas las candidaturas para que firmen un compromiso con, ¿verdad? Con la Caja y podemos ver que al menos 2 candidatos, doña Claudia Dobles y don Álvaro Ramos, también firmaron el decálogo de la Cámara Costarricense de la Salud y firman este otro compromiso. En este compromiso también habla de no a la privatización y en el otro habla de favorecer las alianzas público-privadas. Entonces es como realmente lo mismo, o sea, ni los debates ni estos compromisos parecen dar luz a los votantes de por quién votar, pero lo que sí está claro es que hay una intencionalidad permanente de privatizar. Yo o sea, revisé los 6 candidatos que aparecen hoy en la encuesta del CIEP, o ayer o hoy, en la encuesta del CIEP, en los primeros lugares, los 6 candidatos, revisando si en sus planes de gobierno tenían algo sobre la caja, sobre la salud pública, sobre estos temas. El que más tenía era el candidato Ariel Robles del Partido Frente Amplio, ¿verdad? Si uno ve el resumen que le hace el Botobot, ¿verdad? Que es como una inteligencia artificial, hablan de un enfoque doctrinario, ¿verdad? Salud como derecho humano y social, y la defensa de la caja como institución pública y de salud universal, fortalecer los criterios de idoneidad y transparencia y el nombramiento de las gerencias de la caja, convertir las juntas de salud en verdaderas auditorías ciudadanas con acceso a información y participación de presupuestos y prioridades. Con respecto al modelo de producción de salud, mantener el modelo, enfoque de derechos, acceso a medicamentos y servicios y una postura frente a la privatización. En el caso del candidato Álvaro Ramos del Partido de Liberación Nacional, dentro de todo lo que es el resumen, el resumen de don Álvaro, aquí está el resumen de don Álvaro, dice que el Partido de Liberación Nacional coloca la salud dentro del bienestar y la oportunidad para la juventud. Recuerden que votó, es como para más jóvenes, enfocado en jóvenes, y relaciona los servicios públicos, incluida la salud, con educación, empleo y prevención. Específicamente sobre la caja, no aparece algo en el plan de gobierno. Eh, ¿Verdad? No dice mucho más sobre salud. En el caso de Pueblo Soberano, con la candidata Laura Fernández, em, lo ubican dentro de salud y caja, está dentro de educación, capital humano, salud y caja, infraestructura y servicios públicos, Estado y gobernanza. La salud como parte de un paquete de servicios públicos esenciales ligado al bienestar, capital humano, infraestructura y gobernanza. No aparece así visiblemente reorganización de la caja, ni listas de espera, ni EVAIS. En el caso de Claudia Dobles, del partido Coalición Agenda Ciudadana, lo meten en un capítulo que se llama Bienestar de todas las personas, derechos, servicios y calidad de vida. Lo vincula la salud con derechos, con servicios públicos, con calidad de vida, y enmarca los servicios, incluido la salud, en una agenda de modernización, estado cercano y confiable de transformación. Eh, a mí me parece, me quedan solo dos candidatos que no mencioné de los 6 que estaba revisando. Fabricio Alvarado, ¿verdad? Enfatiza en el financiamiento general del Foneval, ¿verdad? Que eso podría impactar los recursos para salud. Y no figuran realmente fragmentos que tengan específicamente sobre la caja o los problemas estructurales de la caja. Me llamó mucho la atención que sobre un tema caja específico, estos estructurales como la lista de espera, solo el Partido Alianza Costa Rica Primero, donde está el candidato Douglas Camaño, los nombra explícitamente y dice reducir las listas de espera en la caja. En general, si uno hace una revisión de todo lo que son los debates, el resumen de planes de gobierno, eh, y como les digo, estos foros como el foro de la Cámara Costarricense de la Salud Privada o esta propuesta ciudadana, uno encuentra que no, o sea, que no hay
em, realmente, o sea, uno no puede decir que realmente puede encontrar algo por lo cual decidirse por alguno de los candidatos. Nosotros, el mensaje final mío sería, como les decía al principio, tener claro qué es la salud pública, cuáles son sus dimensiones y cuál es su alcance. La importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social como un motor realmente de cambio para nuestro país y que nos asegura la vida que tenemos en estos momentos y que los candidatos y quien quede de la presidencia no va a ser tan relevante en esta coyuntura, sino que sigamos luchando por la caja, que nos informemos, que nos organicemos, que veamos esto como un tema importante siempre. Nosotros hemos sentido en juntas de salud que el tema de la caja siempre ha sido un tema importante para la población y es seguir haciendo presión, seguir resistiendo. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela, por su presentación y muchas gracias a Abelardo y a Mariana también por sus presentaciones. Y pasamos ahora a una fase de comentarios y preguntas de parte de las personas que están siguiendo el chat. Yo les pediría a las panelistas y panelistas que abran su, su micrófono para opinar sobre los comentarios que se han efectuado. Voy a proceder a leer algunos de estos comentarios. Bueno, varias personas agradecen las presentaciones, agradecen a Surcos y a la Alianza por una Vida Digna por este espacio. Miguel Ramírez nos hace dos primeros comentarios. Dice, si hablamos de una Costa Rica valiente y participativa, en miras de Laura en la presidencia con un control fuerte de la Asamblea Legislativa, pregunta, ¿qué rol deberían jugar en los próximos 4 años los movimientos sociales para fortalecer la democracia sin caer en polarización o manipulación política? Es una pregunta abierta que dejamos pendiente para las panelistas y el panelista. Y luego también Miguel dice, mi comentario es que Costa Rica vive hoy una tensión entre crecer económicamente y saldar la deuda social. No deberíamos elegir entre uno y otro. El verdadero desafío del país es construir un modelo que avance en ambos al mismo tiempo, un crecimiento que genere oportunidades reales y un milagro social que cierre brechas y devuelva dignidad a quienes se han quedado atrás. Ahí es donde se juega el futuro de nuestra democracia y creo que a todos nos toca ahora sí involucrarnos activamente, dejar de esperar el Mesías y asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Esos fueron los dos comentarios de Miguel Ramírez. Caratea, Osa, Ana Leonor y Rita felicitan a Abelardo por su presentación. Y Calatea Osa nos dice sobre la garantía de la participación ciudadana en la gestión de los territorios y la responsabilidad estatal en la protección de los defensores de derechos, debió ser un compromiso mínimo con las organizaciones sociales y ambientales en esta campaña. Dice, solo el Frente Amplio Costa Rica se ha comprometido con la aprobación del acuerdo Escazú. Por favor, referirse al respecto. Y agradece a Surcos por la actividad. También menciona Calatea que el Frente Amplio ha estado en la defensa de la caja y la garantía de la salud como derecho. Semar Rojgón nos dice, la caja invierte millones en tratar enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. Por otro lado, el gobierno y las municipalidades aprueban que las transnacionales de comida rápida en todo el país. Debería haber una moratoria a estas transnacionales. Están matando a la gente. Esos son los comentarios que tenemos por el momento. Planteé algunas preguntas. No sé quién de las panelistas y el panelista quisieran abordar, ya sea los comentarios, alguna pregunta o extender un poco sus opiniones. Bueno, yo quería empezar, tal Ujú. vez, Adelante. no, refiriéndome a varias cosas de los diferentes comentarios. Por ejemplo, el de Miguel Ramírez, que me parece como muy, muy importante su pregunta con el tema de cómo fortalecer la democracia sin caer en polarización o manipulación política. ¿Cuál debería ser ese rol de los movimientos sociales en los próximos 4 años? Yo creo que es muy importante la formación política y creo que es algo que hemos lamentablemente perdido en los años anteriores como movimientos sociales. Tal vez un poco
toda esta época que pasamos del COVID, que nos quitó muchas oportunidades de poder encontrarnos y articular. Nos pasó la jugada, por decirlo de alguna manera. Pero creo que es muy importante no olvidar ese tema de la formación política en los movimientos sociales. Hacer continuos análisis de coyuntura, análisis de contexto, espacios donde podamos intercambiar sobre política pública, eh, o otros tipos de temas es muy importante y lastimosamente, como digo, eso lo hemos perdido. Por ejemplo, también de traer a la memoria las diferentes luchas que como movimientos sociales hemos tenido y poder compartir con tal vez con personas más jóvenes también, que esos espacios de formación política nos permiten. Es sumamente importante retomar esto y yo creo que eso podría ayudarnos a no caer en esa manipulación política. El tema de espacios presenciales también es sumamente importante y lastimosamente también es algo que hemos perdido, en donde podemos compartir, vernos cara a cara, discutir sobre las diferentes visiones que tenemos, incluso como movimientos sociales, es sumamente importante y creo que eso lo hemos perdido y se lo hemos dejado, por ejemplo, a espacios como en las redes sociales, donde todo el mundo opina y todo el mundo dice qué es lo que cree que se debe hacer, pero realmente eso no fortalece realmente la democracia o no nos fortalece como movimientos sociales. Debemos volver a otro tipo de prácticas que teníamos anteriormente, que nos permitía poder tener ese intercambio de ideas y de opiniones. Y por supuesto fortalecer la articulación, que es sumamente también importante, no solo entre movimientos, por ejemplo, ecologistas, sino articular con movimientos sindicales, con organizaciones estudiantiles, etcétera. Esto también hay que retomarlo y tomando en cuenta incluso nuestra diversidad de opiniones, pero que esos espacios nos permiten seguir dialogando qué país queremos, ¿verdad? Como organizaciones sociales. Entonces creo que esos son tres cosas muy importantes: formación política, articulación y más espacios presenciales. Eh, También otra pregunta que hacían, por ejemplo, con el tema de que esa tensión que existe entre que crecer económicamente y saldar la deuda social, creo que eso también se podría tratar en temas como esos encuentros presenciales que comentaba, ¿verdad? En donde podamos eh, compartir cuál es esa visión de país que queremos. Creo que un poco todas estas luchas que hemos dado a nivel, que han dado comunidades y hemos dado a nivel territoriales es por esta visión de país, esa visión de desarrollo que realmente no compartimos a la actual. Em, por supuesto, no vamos a compartir una visión de desarrollo económico en donde se pase por encima de los derechos de las comunidades, de los derechos sociales, de los derechos al acceso a los bienes comunes de las comunidades. Esa visión de desarrollo no estaríamos de acuerdo. Y esa visión de desarrollo que privilegia al poder corporativo, que privilegia el poder de las transnacionales, en donde solo un pequeño sector se lleve todo, toda esta, digamos, como ese aporte económico que podrían traer este tipo de acciones, no estaríamos tampoco de acuerdo y lastimosamente eso es lo que se está dando ahorita. Esa visión de desarrollo que han tenido los diferentes estados, las diferentes administraciones anteriores, e incluso esta y las anteriores, ha sido esa visión de desarrollo que ha facilitado ese poder corporativo y ese poder de las transnacionales a llevarse los bienes comunes de los territorios y por supuesto es que se ha dado esa contraposición, ¿verdad? Y estas diferentes luchas. Y por supuesto no sería una visión de desarrollo que privilegie la privatización, no solo la privatización del estado de salud, sino de la educación, de incluso hablemos, por ejemplo, de otros temas como la de la electricidad, etcétera, que también afectaría en temas ambientales. Entonces, podríamos tener como ese tema de qué entendemos por desarrollo, qué entendemos por beneficios económicos, pero por eso son importantes seguir con esos espacios de articulación y esos espacios de encuentro para poder entre todos y todas llegar pues a una visión lo más común posible. Por ahí dejaré algunos comentarios. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Abelardo y Marcela, hay otra pregunta para Marcela de Rita Gamboa Conejo, quien pregunta: Marcela, ¿qué papel deben jugar las juntas de salud y los consejos regionales, independientemente de quién gane las elecciones? Desde mi perspectiva, se requiere más protagonismo en temas estratégicos.
Entonces les cedo la palabra a Abelardo y a Marcela para que comenten esta pregunta u otras que se han hecho. Tal vez Marcela, ya que le han hecho una pregunta directa y podrá Y contestar las otras. específica. Sí, y bueno, Sí, yo no sé si yo tenga algo más que decir después de lo que ya dije, pero eh, si algo puedo agregar, lo que agregaría después. muchas gracias. Eh, Voy a empezar así como de la última para allá. Yo estoy, por supuesto, de acuerdo con Rita Gamboa. Rita ha sido la presidenta de la Junta de Salud de Santana por algunos años y nos conocemos. Yo estoy totalmente de acuerdo que la Junta de Salud, los consejos regionales y el Consejo Nacional deberían tener mucho más protagonismo en sus áreas. Y que lo que más se requiere es como es todo eso que dijo ahora Mariana, se requiere muchísimo trabajo de organización, de formación, de capacitación, de entender qué son las juntas de salud. Me sorprendió que en uno de los planes de gobierno que estuve analizando con el Botobot, que el Frente Amplio sí tiene un apartado para el fortalecimiento de las juntas de salud en unos rubros, ¿verdad? Yo creo que sí, tendría que tener un papel, o sea, mucho más protagónico, pero además tendríamos que poder organizarnos para estos temas estratégicos. Y eso es lo que intentamos. Es un poco difícil porque la Junta de Salud somos voluntarios ad honorem, ¿verdad? Y nuestro tiempo hay que lidiarlo con los tiempos personales, los tiempos de trabajo, pero no hay duda que las juntas de salud son realmente una oportunidad para proteger la salud pública. Es para eso, para que la gente sepa qué es lo que está pasando, que sepa que si en la ventanilla no le dan una cita, por qué es que no le dan esa cita y qué cosas pueden hacer, ¿verdad? Como un actor, no como un receptor pasivo de los servicios, sino como un actor principal de poder no solo exigir los derechos, sino de organizarse con otras personas de su comunidad para obtener que haya cambios reales en sus comunidades. Entonces yo sí creo que sí tienen que tener, Rita, yo coincido con usted, tienen que tener un rol eh, mayor, más protagónico y que va a depender de cada uno y cada uno de nosotros, los que estamos en juntas de salud. Acaba de haber elecciones, para los que no lo saben, hubieron elecciones ahora en el 2025. Estamos recién nombrados durante 4 años, entonces tenemos todo este gobierno, como dicen, sin importar quién quede, para seguir trabajando. Quería hacer también con respecto al comentario sobre el tema de la comida rápida. Como ustedes vieron, este tema que menciona, no recuerdo ahora el nombre de la persona, exactamente ese es uno de parte de las dimensiones de la salud. Es un tema relevante, es un tema importante. El rector de todo el sector salud es el Ministerio de Salud. Cuando habló de los lugares de comida rápida, yo decía, bueno, pero es que, por ejemplo, las comidas, lo que se vende en los supermercados, puede tener exceso de sodio, exceso de azúcar o algunas cosas. Y había una iniciativa de una ONG que se llama Costa Rica Saludable, que es el etiquetado frontal de los alimentos. Y ellos tratan todo el tiempo de coordinar con las instancias de salud, con la caja, con otras instituciones, y les ha costado muchísimo. Les ha costado muchísimo porque el mismo Ministerio de Salud, este gobierno, el Ministerio de Salud en este gobierno, ha pactado con las empresas productoras de esos productos con exceso de grasas saturadas, con exceso de azúcar, con grasas trans, han pactado y no han permitido que ese proyecto avance, que avance el proyecto que sea que todos los productos tengan un etiquetado frontal como una advertencia, es una etiqueta negra, no sé si la han visto, a veces llegan acá a Costa Rica productos de otros países que vienen con la etiqueta en el frente negra, eso disuade realmente a la gente, no a todo el mundo, pero sí disuade a alguna gente para comprar esos productos y es una medida que se puede tomar, que es sencilla y que es fácil y que no se toma. Junto con Costa Rica Saludable está la Red Nacional de Antitabaco de Costa Rica, que también está dando una lucha por las cajetillas de cigarro y todo el tiempo se topan con el Ministerio de Salud, que está siempre frenando sus proyectos, lo cual es parte de esto mismo que estamos hablando. O sea, es un asunto estructural, ¿verdad? No es un asunto exactamente del Ministerio de Salud, de la MUNI, ¿verdad? De una parte, es un problema estructural y del cual, evidenciándolo, podríamos también tomar medidas. Ahí le dejo la palabra
Muchas Abelardo, gracias. que Adelante, Abelardo, si querés comentar algo de lo que se ha hablado. Sí, rápidamente me quería referir, pues, no solamente a las preguntas, sino a algunas cosas que tanto la presentación de Mariana como la de Marcela, y las felicito y les agradezco a ambas la información que nos han aportado, el conocimiento que nos dan, porque creo que son ámbitos en los cuales tenemos que tener conocimiento profundo de sus realidades. Yo quiero decir que mi presentación va un poco más dirigida a plantear la hipótesis de que las reglas del juego en Costa Rica pueden comenzar a cambiar y pueden comenzar a cambiar drásticamente. No solamente para los movimientos sociales, yo creo que también pueden comenzar a cambiar para las empresas, para los inversionistas, ¿no? Em, en algún momento, hace un tiempo, cuando asumió el gobierno esta administración, yo dije aventureramente de que yo creía que había un proceso de recomposición del poder o una confrontación entre fuerzas por la disputa del poder, y los expertos dijeron que no, que eso era puro bateo. Yo creo que lamentablemente no me equivoqué. O sea, yo creo que hay un reacomodo, ¿verdad? Y puede haber un reacomodo fuerte, y ese reacomodo fuerte viene desde la política. Y esto puede tener varias consecuencias, inclusive haciendo alusión a la pregunta de Miguel. Eh, es, por ejemplo, ¿qué impacto puede tener esto sobre el lugar que juega Costa Rica como mercado para la atracción de inversiones? Puede hacer que Costa Rica siga siendo un mercado atractivo para para la atracción de inversiones. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de inversiones son las que van a comenzar a llegar? ¿Por qué? Porque puede llegar al poder un gobierno que empieza a privilegiar ciertas actividades económicas. Por ejemplo, el modelo extractivista, el modelo de privatización de instituciones públicas, la venta de instituciones del Estado, la privatización de la educación, o sea, eh, un modelo de acumulación por desposesión que puede tener las mismas consecuencias que está teniendo la situación en el contexto centroamericano. Y esto frente al reto de graves desafíos sociales que tenemos, ya lo han señalado eh, Mariana y Marcela, en materia de protección del medio ambiente, en materia de salud, en materia de educación, distribución de la riqueza. Entonces, yo creo que estamos frente a un panorama, a una coyuntura o la posibilidad de un escenario donde no podemos seguir apostando a escoger o una u otra. O sea, no podemos abandonar la senda del crecimiento, del desarrollo. O sea, la gente, el país necesita fuentes de riqueza, necesita fuentes de empleo, la gente necesita trabajo, porque esos vacíos que está dejando el desempleo, que está dejando la desigualdad, no los está llenando, no los está llenando otra institucionalidad, los está llenando el crimen organizado. Y este es un desafío para todos, ¿no? No solamente para los movimientos sociales, sino para las instituciones, las universidades, las instituciones educativas, las iglesias. Las iglesias, obviamente, ¿cuáles iglesias, verdad? Las iglesias que tienen una visión social cristiana y de amor al prójimo, ¿verdad? O sea, esa visión samaritana de la iglesia, del cristianismo. Y, y entonces, aquí yo creo que hay que comenzar a concertar esfuerzos, a crear esfuerzos de concertación nacional, de creación de espacios de diálogo para comenzar a buscar vías, ¿no? Eh, Sea lo que pase en estas elecciones, ya nos agarró tarde, ¿verdad? O sea, esto se debe haber hecho desde hace mucho tiempo, o sea, nos agarró tarde y ojalá que pase lo que pase, no se nos imposibilite, no se nos obstaculice esa posibilidad. Entonces también es mucho lo que tenemos que aprender, mucho lo que tenemos que hacer, y hay que comenzar a poner orden, ¿verdad? Porque esto de que tengamos 20 partidos, ¿verdad? 20 partidos, ¿verdad? Eh, hay gente hay gente que no sabe, o sea, no sabe quién es quién, ¿verdad? En estas elecciones y
eh, tanto el oficialismo como la oposición se ha encargado de posicionar la figura de una candidata, nada más, ¿verdad? Y los demás, bueno, están ahí porque somos conocidos, son cercanos, pero ha habido un pésimo manejo, un pésimo manejo estratégico de la campaña electoral, el mensaje electoral, el trabajo electoral de grupos de oposición que podrían ser, digamos, los cercanos a las posiciones que uno tiene, ¿verdad? Entonces, algo está pasando eh, y hay que despertar, ¿verdad? O sea, esto no lo vamos a resolver aquí, no lo voy a resolver yo, no tengo la varita mágica, desgraciadamente, ¿verdad? A veces la tengo y me la quitan, ¿verdad? Pero creo que espacios como este hay que seguirlos apoyando, hay que seguirlos cultivando. eh, Hay que apoyar el trabajo de la Alianza, hay que apoyar el trabajo de Surcos, hay que apoyar el trabajo de las organizaciones que ustedes representan y tenemos que comenzar a buscar grandes consensos nacionales, si no nos perdemos. Gracias. Muchas gracias, Abelardo. Voy a leer algunos comentarios que han llegado de Semar Rojgón. Dice, las cámaras de empresas que producen o importan comida o alimentos tienen mucho poder en la Asamblea Legislativa. Lo del etiquetado fue eliminado por el poder de esas empresas. Y Ana Leonor Ramírez da las gracias a Surcos por la actividad y dice, muy importante el fortalecimiento estratégico de las juntas de salud en su exposición. Gracias. Yo tenía una pregunta para Marcela. Eh, bueno, perdón, voy a leer un comentario de Calatea Osa. Dice, crecimiento y desarrollo solo posible, sostenible con la naturaleza que nos sostiene y sostenga nuestra apuesta por la conservación ambiental. La pregunta que yo tenía es la siguiente. Ahora, Marcela mencionó el papel de las juntas de salud y claramente lo explicó, un papel importantísimo. Recuerdo que hace más de una década se generó un proceso de participación ciudadana muy amplio que se llamó La Caja que Queremos, si mal no recuerdo, que culminó con un documento que emanó de muchas discusiones a nivel comunitario, etcétera. ¿Cómo percibe usted, Marcela, espacios de participación ciudadana en defensa de la salud pública más allá del trabajo en las juntas de salud? Esa es una pregunta que tendría para Marcela. Eh, vean, o sea, definitivamente cualquier espacio de organización es necesario e importante. Como creo que fue Mariana ahora lo mencionó, la pandemia, esa virtualidad, ese no vernos, ese ni siquiera poder reunirnos en ningún lado, esas cosas causaron un efecto. Y en el tema de salud, antes de la pandemia siempre decíamos, y me recuerdo bien el documento de la caja que queremos y otras propuestas de defensa de la caja, de fortalecimiento real de la caja, porque no es solo defender la caja, sino fortalecerla en donde haya que hacer los cambios necesarios. Y estas iniciativas de otras comités o organizaciones ciudadanas son más que necesarios. O sea, todos los que tenemos alguna preocupación deberíamos poder reunirnos. Yo estoy en una junta de salud porque salimos de la lucha contra el TLC, éramos comités patrióticos del No, el Comité Patriótico del No Monterrey Vargas Araya, y éramos muy particulares, era un comité muy particular que siguió reuniéndose después de que pasó el referéndum y comenzamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a ir a la MUNI a ver qué es lo que hacen, o vamos a ir al comité de deportes, o vamos a ir al comité ambiental, ¿verdad? O vamos a ir algunos dijeron, bueno, nos preocupa tanto la caja, yo estaba ahí, ¿qué hace la Junta de Salud? ¿O qué hace la Asociación de Desarrollo? Entonces, a partir de ahí fue que vimos una oportunidad en la Junta de Salud, pero estamos convencidos que es un espacio institucional también, y que también es necesario que las y los ciudadanos y la población en general entienda que tiene que enterarse de estos temas y participar. Y si quiere ser un comité nada más de auditoría de la caja o de fortalecimiento de algún tema relacionado con salud, pues hay que hacerlo. Es necesario hacerlo más que nunca. Estamos necesitando que la gente se reúna, que la gente hable de los problemas y que busque soluciones en conjunto de manera colectiva y articulada.
también. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta muy amplia de Rita Gamboa Conejo que dice, en el peor de los escenarios, si gana Laura, ¿cuál es la prognosis de ustedes de cara a los 4 años siguientes? Tenemos esa pregunta pendiente porque es una pregunta muy amplia. Yo le quería preguntar en el ámbito ambiental a Mariana, la experiencia amplia que tienen ustedes con grupos de trabajo ambiental en comunidades, ¿cuál es la percepción de ustedes de la posible incidencia positiva en las municipalidades, dado que son órganos de poder local donde se deciden muchas cosas relacionadas con concesiones, etcétera, para el ambiente? ¿Cuál es la perspectiva de ese nicho, digamos, de acción de participación social y comunitaria a nivel de municipalidades? Sí, gracias por la pregunta. Por supuesto que es sumamente importante y ahí hemos dado diferentes luchas, podría dar muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el tema de cuando se trabajó las municipalidades libres de territorios libres de transgénicos, que fue una incidencia que se hizo muy fuerte en las municipalidades para que se prohibiera el cultivo de transgénicos y bueno, fue más de un 90% de municipalidades que dijo no, porque sí creemos que ese es un ámbito muy importante territorial, que ahí se toman decisiones muy importantes y que fue un trabajo que se hizo, digamos, de incidencia fuerte, pero que tiene que ser sostenida en el tiempo. Porque eso tiene que ser, como decía Marcela, también un trabajo de auditoría de nosotros como sociedad civil, que tiene que ser constante porque, bueno, esas municipalidades también cambian, cambian regidores, etcétera, y muchas veces lo que se decide en un periodo puede cambiar en el siguiente. Entonces, ese tiene que ser un trabajo constante, no solo a nivel municipal, sino incluso en incidencia de asamblea legislativa. Yo creo que como nosotros como organizaciones tenemos que tomar en cuenta el tema de la incidencia, que tiene que ser parte de nuestro trabajo. Tenemos que hablar con las diferentes fuerzas políticas que estén en las municipalidades o en las asambleas legislativas. Es sumamente importante, aunque muchas veces no estemos de acuerdo con las posiciones de los partidos políticos que representan. Pero la incidencia política es esencial en esto, hacer ese diálogo con las diferentes fuerzas políticas es sumamente importante. Em, y con el respecto a la pregunta de Rita, que también me parece muy importante, por supuesto que esa es una preocupación que tenemos todos y todas. em, yo creo que también hay que tomar la experiencia de otros países, como por ejemplo compañeras de organizaciones sociales en Brasil, cuando estuvo Bolsonaro, que fueron tiempos muy difíciles para ellos y ellas. Ahorita compañeros y compañeras en Argentina, con Milei, que esos gobiernos, ¿verdad? Que desde nuestra perspectiva autoritarios, fascistas, en contra de los bienes comunes, que favorecen el extractivismo y demás. Y los y las compañeras no dejaron de luchar y de estar ahí en los territorios, de hacer la defensa, de reunirse, de articularse. em, y yo creo que nosotros haríamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Tenemos que seguir haciendo esto, eh, y darnos fuerza entre todos y todas. Por eso decía muy importante el tema de volver a esos encuentros presenciales y demás. Y no vamos a desfallecer en hacer nuestro trabajo como lo hemos hecho usualmente. Por supuesto que sí, podría aumentar el nivel de criminalización, podría aumentar el nivel de judicialización de los defensores territoriales, ¿verdad? Porque sabemos que este tipo de gobiernos está en contra de las luchas, ¿verdad? De los y las defensores, eso podría aumentar. Por eso tenemos que todavía articularnos mucho más fuerte, e incluso también articularnos con organizaciones regionales e internacionales, ¿verdad? Para hacer esa defensa y esa denuncia, si fuera el caso. Y creo que eso es algo que también se ha visto muy reforzado a nivel regional. Hay intentos esa integración regional, de esa lectura de lo que está pasando a nivel internacional, ya se está dando. Hay esfuerzos de articulación entre organizaciones, por ejemplo, bueno, yo represento a Amigos de la Tierra también, una de las organizaciones, intentos de articulación entre Amigos de la Tierra Internacional, entre la Vía Campesina, que es una organización netamente campesina, entre la Marcha Mundial de las Mujeres, una organización feminista,
entre la Confederación Sindical de las Américas. O sea, entendemos que solo así podemos dar la lucha contra estos regímenes autoritarios y fascistas. Entonces, ahí estaremos constantes y muchas gracias de verdad porque ese tipo de espacios nos permite poder hacer esas reflexiones colectivamente. Muchas gracias. Yo creo que has mencionado, Mariana, un punto muy importante en el que hemos estado insistiendo en diferentes foros de la Alianza y de Surcos, que es la articulación y la interseccionalidad entre movimientos que operan en diferentes espacios de lucha, ¿verdad? Porque muchas veces son, o a veces con cierta frecuencia, movimientos que están separados y que no se articulan en una especie de confluencia solidaria, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es muy importante, aquí en la Alianza y en Surco nos parece que es muy importante la articulación de luchas ambientalistas, luchas feministas, luchas de comunidades indígenas, luchas por la salud, luchas por la educación pública, lucha por la defensa de las universidades públicas y sus presupuestos, etcétera. De manera que pareciera, y por este foro lo ha dejado claro, la importancia de que en esta nueva fase, que definitivamente va a ser una fase muy difícil, independientemente del resultado de las elecciones, se fomenta esa articulación o esa interseccionalidad, ¿verdad?, entre las diferentes luchas. Vamos a ver, aquí tenemos un comentario de Karatea Osa, dice participación ciudadana efectiva en las municipalidades. Y Miguel Ramírez dice, Abelardo tiene razón. Desde hace un cuarto de siglo, los informes del Estado de la Nación han señalado con claridad notable los mismos desafíos estructurales, baja productividad, brechas educativas persistentes, desigualdad creciente, debilidad en la ejecución del Estado, desorden territorial y una gobernanza incapaz de producir acuerdos duraderos. Ya llegamos donde nos advirtieron por 25 años. Bien, no hay más comentarios en el chat ni preguntas, así que yo le daría un espacio a Mariana, a Marcela y a Abelardo para que hagan un pequeño cierre final antes de concluir con el programa. Si quieren, empecemos en el sentido inverso que empezamos. Marcela, tiene usted la palabra para que nos haga un cierre. Muchas gracias. Yo también quería referirme a lo que, a la perspectiva de Rita Gamboa, ¿verdad? Que nos dice que si eso sucediera, que cómo lo vemos. Como yo les dije, la estrategia de debilitamiento de la caja y de la salud pública en realidad tiene muchas décadas y es una estrategia que es parte, es más amplia, es mundial, ¿verdad? Es parte de la estrategia neoliberal. Sin embargo, sí podemos ver que en este gobierno en particular, ¿verdad? En el gobierno de Rodrigo Chávez, yo creo que todos lo vimos porque salían las noticias todos los días. O sea, hubo realmente una, ¿verdad? O sea, se violentó la autonomía de la caja, se ha violentado flagrantemente sin ninguna consecuencia. Y como les decía, es una autonomía muy particular de administración y de gobierno. Y sin embargo, se violentó. Destitución de directivos, del presidente ejecutivo, de las gerencias. Hay cosas que la gente no puede ver porque no salen en ningún lado, que es que hay directores médicos de hospitales que fueron suspendidos o destituidos por no obedecer, por no hacer caso, ¿verdad? Hay mucho miedo y mucha violencia dentro de la caja. Entonces, aunque es una estrategia que ya viene de varias décadas, en este gobierno se profundizó y es como un ataque permanente todos los días. Hay cosas que uno ve que uno dice, no puede seguir así. Incluso un compañero decía, con todo lo que ha sucedido con el ERP-SAP, que sale en las noticias y que me imagino que la mayoría de la gente tampoco puede comprender, que es la implementación de un sistema de computación eh, sin pruebas paralelas y sin una serie de requisitos que se había advertido, entra en vivo en junio y comienza a tener efectos. Todos estos 6 meses ha tenido efectos graves en cómo se hacen las cosas en la caja. Algunos incluso dicen que es un boicot directo contra la institución y todo eso ha sucedido en este gobierno. Entonces, cuando hablamos de la continuidad por 4 años más, muchos estamos muy preocupados, ¿verdad? Y muy preocupadas diciendo, aguantaremos 4 años más con este ataque tan feroz. Vean que en este momento la Junta Directiva de la Caja, que se había logrado en este gobierno transparentar las sesiones de Junta Directiva y podíamos conectarnos
que requiere todo, es un montón de trabajo también, y de repartirse las cargas para poder ver las sesiones de junta directiva, desde finales del año, con la excusa de la veda electoral, comenzaron a hacerlas privadas en asuntos que no son confidenciales. Y el Tribunal Supremo de Elecciones les dijo, no, no, la veda electoral no los afecta a ustedes. Se pueden transmitir en vivo, se están transmitiendo en vivo y en este momento están cerrando. Los representantes de los sectores de la Junta Directiva no están realmente representando a sus sectores, el último es el sector sindical, que nombró nuevamente Marta Rodríguez y pusieron a otra persona. Entonces, ante esa pregunta y esa expectativa de que, ¿qué pasa si gana Laura Fernández o cualquiera que represente una continuidad clara al neoliberalismo? Es nefasto para la salud pública y para la caja y para la seguridad social. O sea, realmente tenemos que estar muy atentos. Ya, como dijo Abelardo, nos agarró tarde, creo, para esa concertación, ese momento de hablarnos, pero igual que dijo Mariana, o sea, no hay otra. Tenemos que seguir organizándonos, seguir hablándonos, seguir reuniéndonos. Hay tiempos que pueden ser peores y podrían empeorar las cosas, y si no estamos organizados y tomando acciones, pues va a ser mucho peor. Eso sería, gracias. Muchas gracias, Marcela. Don Abelardo, sus palabras de cierre. Sí, gracias. No, retomando este último comentario, Sí, tanto adelante. de Marcela como de que hacía Miguel Ramírez hace un rato, eh, a mí me parece que en Costa Rica se ha perdido un poco la conciencia de las ventajas comparativas que tenemos en términos económicos, en términos ambientales, en términos institucionales, en términos políticos, eh, en- eh, y en términos de, digamos, de la relativa estabilidad social y democrática. Lo que pasa es que tenemos una Costa Rica partida no en dos, en un montón de partes, ¿no? En un montón de lugares. O sea, que hay costarricenses que están al margen, están excluidos de las oportunidades que representan esas ventajas comparativas, ¿verdad? Los que están en las largas filas de la caja, los que andan están detrás de un empleo precario, eh, quienes tienen enormes deudas que no pueden pagar, ¿verdad? Que deben a los bancos, que deben a las garroteras, que deben los préstamos gota a gota. Y hay quienes acumulan privilegios, ¿verdad? Entonces, la fractura social en este país es enorme. Y pues ahí hay una tarea muy importante sobre cómo, ¿verdad?, comenzar a soldar esas fracturas sociales. Y desde la perspectiva de los movimientos sociales, yo creo que también tenemos que reconocer, sí, creo que hay un reconocimiento también claro de que ha habido un retiro estratégico, una derrota de largo plazo de los movimientos sociales en su capacidad de respuesta y de resistencia. Hay a veces una resistencia heroica, una resistencia sectorial de algunos grupos, pero no hay capacidad de dar una respuesta a los grandes problemas nacionales. Entonces, por un lado, Mariana lo decía, ¿verdad? Se impone la necesidad del estudio, del análisis, de la reflexión, sin proselitismo político, ¿verdad? Sin pues esas viejas mañas y esas viejas prácticas que tenían algunos líderes sociales. Por el otro lado, yo creo que se impone la necesidad de impulsar la educación, no solamente la educación institucionalizada que hay que recuperar o que hay que levantar, que hay que reconstruir en el Ministerio de Educación, sino programas de educación popular eh, que eh, nos vuelvan a conectar con la gente. Yo, en mi experiencia reciente de trabajo con organizaciones de la Iglesia Católica trabajando con migrantes, he aprendido cosas enormes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la mística del trabajo de los agentes pastorales, sobre todo de las monjas, ¿verdad? Eh, es una maravilla mirar el trabajo que hacen las hermanas de las congregaciones apoyando a la gente necesitada, porque no solamente les dan un plato de comida, no solamente les dan un techo donde estar, sino que les escuchan, no les juzgan, les escuchan
y, y entonces establecen con ellas una relación de comunidad, ¿no? De solidaridad. Y esto es muy importante porque ha sido parte de una labor esencial en todo este periodo de crisis migratoria que tuvimos en Centroamérica y que todavía tenemos, desde Colombia hasta los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces también tenemos, como creo que lo decía Mariana, tenemos que aprender de lo que hacen otros líderes sociales, que no necesariamente están vinculados a movimientos sociales o movimientos políticos, sino cómo se trabaja con la gente. Tenemos que aprender, reaprender a trabajar con la gente, a estar cerca de ellos y que ellos nos reconozcan como los suyos, ¿verdad? Porque a esa gente es a la gente que estamos perdiendo. Gracias. Muchas gracias, Abelardo. Y Mariana tiene la palabra para hacer un cierre de su parte. Ujú. No, no, nada más seguir invitando a todos y todas a seguir em, conociendo un poco más sobre las propuestas de los diferentes partidos. Aquí, por ejemplo, yo no iba a hacer una revisión exhaustiva de todo de los planes de gobierno de los diferentes partidos, porque hubiéramos durado aquí mucho tiempo, pero hay otras personas que han hecho esos esfuerzos que me parece importante. Ahora está viendo unos programas de la escuela, por ejemplo, de filosofía de la Universidad Nacional, que se llaman Praxis Electoral, que están en YouTube, que hablaban del tema en arte y cultura, en salud, en ambiente. Ya Marcela nos hablaba de esa otra herramienta como el botómetro, etcétera. Hay diferentes herramientas que nos pueden permitir un poco como qué están proponiendo los diferentes partidos políticos y que podamos también compartir con nuestros familiares, con amigos y amigas, organizaciones en las que participamos también, comentar sobre lo que están proponiendo y, y bueno, y ojalá que podamos, a pesar de, pase lo que pase, poder seguir compartiendo esos espacios a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Hay un comentario para ir cerrando ya de Ligia Barrantes que dice, fuerza a cada uno de ustedes, ocupamos más de su escuela, el sistema nos tiene a muchos invisibles. Yo quisiera cerrar con un comentario final y voy a permitirme citar lo que comenta Matilde Montero, porque me parece que es un muy buen resumen de lo que hemos estado analizando hoy aquí. Nos dice Matilde, ¿cómo hace falta seguir organizándonos desde las comunidades para diferentes temas de interés humano y dirección en nuestro país? Tengo la esperanza de que volvamos a esa organización y búsqueda de pertenecer a algún grupo donde aportar y no solo esperar que otros lo hagan, sino, si no, no veo mucha salida. Pero sus comentarios son muy atinentes y útiles para pensar en participar como ciudadanos, de hacerlo, además de a quién damos el voto, cómo aportar desde mi comunidad. Creo que ese comentario resume el espíritu de lo que se ha expresado hoy aquí. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, le agradezco y del medio digital Surco, le agradecemos muchísimo a Mariana, a Marcela y a Belardo por su participación, a todas las personas que han acompañado esta transmisión, muchísimas gracias. Les comento que los videos de la Alianza por una Vida Digna y Surcos quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna, de manera que pueden seguirlos por esta vía y compartirlos. Y también tenemos canales de Instagram y de Facebook donde colocamos videos cortos de estos foros. De manera que muchísimas gracias a todas y a todos y que tengan muy buenas noches.